Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este martes 22 de octubre del 2019 lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto lo último que se ha hecho noticia en el estado de Chiapas y tiene que ver con esta renuncia de 20 alcaldes en estos 20 ayuntamientos y que se van a sumar como Morena, una situación que por supuesto va a dar mucho de qué hablar porque se habla si va a ser realmente una suma a la cuarta transformación o estamos ya hablando de chapulines políticos que preparan otro salto para las elecciones intermedias del 2021. El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre los militantes de Morena, algunas caras conocidas, particularmente la del diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política. Más adelante le estaré dando detalles de toda esta situación y por supuesto de cada una de las manifestaciones que se generaron en la capital chiapaneca de distintas índoles, unas relacionadas con el tema de educación, que estuvo ahí mi compañero Rodolfo Flores, y las otras que tienen que ver con esta situación lamentable que ocurre en el INIFECH. Resulta que el director, cuando se le solicita entrevista, pues al final de cuentas se niega a hablar, no lo hizo para actualizar los datos sobre el tema de la reconstrucción y particularmente lo que tiene que ver con el INIFECH y la reparación de estas aulas afectadas. Y el otro tema también, pues esta situación, este pisoteo que hay a los derechos laborales de los trabajadores y que hoy lo hicieron evidente. Pero arrancamos este espacio con mi compañero Rodolfo Flores. El día de hoy le digo protestas frente a Palacio de Gobierno. Rodo, ¿de qué fue? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles. Y es que desde la mañana de este martes, aspirantes a normalistas comenzaron una huelga de hambre en la entrada del Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez ante la falta de respuesta para la ampliación de matrículas en diferentes escuelas normales del estado. Cabe recordar que estas movilizaciones comenzaron el pasado mes de julio, cuando se dieron a conocer los resultados de los exámenes para el ingreso a estas escuelas. Eric, uno de los aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Experimental de San Cristóbal de las Casas, dio a conocer que en este caso son 40 espacios más los que están solicitando, que corresponde a los grupos que desean cursar la licenciatura en educación preescolar y primaria. Expuso que han tocado las puertas de diferentes dependencias, han sostenido reuniones con diferentes funcionarios de gobierno, sin embargo no han tenido una respuesta favorable. Consideró que son alumnos rezagados que aspiran a ingresar a diferentes normales como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla, Cintalapa y también de la región fronteriza del estado, los cuales pues se han unido también en esta misma demanda. Reconoció que este tema tiene solución, ya que los alumnos de la escuela de enfermería tenían la misma misma necesidad, sin embargo les otorgaron más espacios para estos aspirantes. Claro, en este caso concreto nada más, este grupo se hace acompañar de los padres de familia, por lo que aseguran no levantarán esta protesta hasta obtener resultados positivos a esta demanda. Este tema, Adolfo, nada más para contextualizar, pues en otras ocasiones hemos dado a conocer que pues han venido aquí a la capital chiapaneca otros también aspirantes a normalistas y bueno, pues comentan que tampoco han obtenido alguna respuesta. Es un tema pues que sería complicado, ya que pues los tiempos también de comienzo del ciclo escolar ya llevan prácticamente 3 meses, entonces sería complicado. Sin embargo, estaremos pues esperando la respuesta de la parte oficial para ver en qué termina este tema. Así está la información que te presento esta tarde, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodo, por esta información. Y bueno, esta solamente es una protesta. Seguramente van a venir más cuando se tenga ya que arrancar el tema de la entrega de plazas. Usted recordará aquellas declaraciones que hizo o que hicieron representantes del gobierno federal. Uno de los pactos que logró la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación era pues que se les diera plazas directas a los estudiantes normalistas, a ver de dónde sacan espacios para cumplir con esta, que por supuesto es una necesidad, siempre y cuando haya el techo presupuestal y también los espacios para asignarlos a los estudiantes, y que además ha provocado molestia de otros egresados de otras universidades también que exigen haya competencia legítima en este tema. Hablando sobre la educación enfocada a otros rubros, vamos a lo que ocurre allá en el INIFECH. El día de hoy hubo protesta a las afueras de esta dependencia estatal. Estamos hablando que el personal de confianza del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mejor conocido como INIFECH,
denunciaron que el director Enoc Gordillo Argüello está pisoteando los derechos laborales de manera arbitraria porque está obstaculizando la creación de un sindicato. Recordemos, esto está, por supuesto, permitido en la ley. Ahí habló a nombre de los afectados Mireya Gómez Liévano, quien lleva, pues nada más, escuche usted, 22 años trabajando para el gobierno del estado y decía 11 años en el INIFECH. Recordó que el pasado 12 de septiembre comenzaron los trámites para proteger sus derechos laborales como trabajadores mediante la construcción de un sindicato, pero la respuesta de las autoridades desafortunadamente fue negativa. Dijo que 6 personas de estas 23 que iniciaron la formación de este concepto jurídico fueron obligadas a renunciar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que inclusive señalaba que estas personas fueron llevadas en vehículos oficiales. Si no lo hacían, al final de cuentas vendrían consecuencias laborales para ellos, una de ellas seguramente el tema de despedirlos. Le dejo parte de las declaraciones que dio ante los medios de comunicación, donde calificó de lamentable que el director, lejos de ayudar a los trabajadores, los esté perjudicando. Con nuestro director general en 2 ocasiones, ¿por qué? ¿Qué pasó? A 6 compañeros los obligaron a que firmaran una renuncia al sindicato. Dijeron, ¿firmas tu renuncia al sindicato o va a haber represalia? Todos sabemos que es represalia correrlos y creo que eso no es justo. Queríamos un cambio, queríamos la 4ª transformación y que estamos cayendo en lo mismo. Yo le pido a nuestro presidente de la República, Obrador, si llega este comunicado, que nos apoye, que no nos dejen desamparada, a nuestro gobernador también, porque ya basta, que siguen otra vez a los burócratas pisoteándonos como ellos quieren. Quisimos llegar a un acuerdo y no nos dejaron, no nos dieron esa confianza. A mí me mandaron a Seguridad Pública, cuando yo tengo 11 años laborando en IFES, 22 años laborando en gobierno. Se supone que como trabajador tú eliges dónde vas a trabajar, no donde ellos me quieran mandar. O me deben de decir, Mireya, ¿estás de acuerdo que te vamos a mandar a tal lado? Yo sabré si acepto. Pero ellos no nos dieron esa opción y no queremos que nos cambien. ¿Por qué? Porque la represalia va a seguir para nuestros compañeros que tuvieron el valor, como nosotros, de querer un cambio. Bueno, ahí tiene esta situación lamentable que ocurre en el INIFECH, donde le decía, desafortunadamente, para realizar este tipo de actos que son arbitrarios en contra de los trabajadores, para eso sí tiene lugar el director, para atender algunos cuestionamientos relacionados con sus dependencias. Sencillamente prefieren guardarse en su oficina. Para variar, parte del personal, justo después de la conferencia de prensa que estaban impartiendo los inconformes, se acercaron para tomar una serie de fotografías, también como un acto de intimidación. Parecen que no han entendido o no quieren entender que estas prácticas obedecen también a actividades que realizaban otros partidos cuando estuvieron en el poder. Por tal razón, los trabajadores fueron muy claros y responsabilizaron al director del INIFECH de cualquier situación que pueda poner en riesgo su empleo o los empleos de estas 23 personas que están realizando esta actividad o que pretenden la conformación de este sindicato. Los motivos para crear esta figura jurídica en el INIFECH se debe a las anomalías que han observado los trabajadores en esta dependencia, que lamentablemente van desde los acosos hasta el movimiento de los servidores públicos a comisionados, como se le llama normalmente, o que los mandan a áreas donde sencillamente ellos no tienen el perfil para cumplir con las actividades, pero se trata al final de cuentas de desactivar el movimiento. Lamentable pues lo que sucede en el INIFECH. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, porque para variar, nos decía esta mujer, estamos hablando de Mireya, que una de las restricciones que ya les pusieron a estas personas fue que les quitaron el reloj checador, y con ello está el pretexto perfecto para que puedan ser destituidos de sus funciones. Veremos qué es lo que pasa entonces en las siguientes horas con este tema. Pasamos a otros asuntos y le presento aquí estas imágenes que fueron captadas el día de hoy en una de las entradas de la capital chiapaneca y que muestran el accidente vehicular de un tráiler. Observe con detalle y después le platico.
A observar este vehículo en este recuadro rojo, al fondo es un tráiler en color amarillo que desafortunadamente la unidad pierde el control antes de ingresar a la capital chiapaneca. Se observa una serie de vehículos que van transitando tanto de poniente a oriente como viceversa, incluso de empresas privadas que hacen su arribo a la capital chiapaneca. Y que bueno, se da esta coalición, se bajan algunas personas que van muy cerca de la unidad para tratar de auxiliar al conductor, ver que no hubiera víctimas. Afortunadamente no estamos hablando de otras consecuencias mayúsculas. En este caso se alcanzan a observar incluso inmediatamente cómo llegan elementos de la policía, corporaciones por supuesto policíacas, que además están muy cerca de donde ocurre esta situación por la vigilancia que hay con el tema de seguridad, con el tema de migrantes, y fueron hacia la zona en conflicto, cruza inclusive uno de los carriles y logra derribar la guarnición que está hacia un costado de la entrada de Tuxtla Gutiérrez. No es la primera vez que ocurre una situación similar en la capital chiapaneca. Desafortunadamente en otras ocasiones le hemos mostrado imágenes que son crueles y que tienen que ver con consecuencias mortales, donde unidades, tráiler, autobuses han perdido el control, en algunos casos han fallado los frenos y personas inocentes han tenido que pagar con su vida estas desafortunadas atenciones e irresponsabilidades, en algunos casos de los choferes que vienen con cargamento pesado y que no verifican sus unidades. En este caso no traía carga este vehículo, lo alcanza usted a observar en su pantalla estas imágenes que por supuesto inmediatamente se difundieron a través de las redes sociales, se hicieron virales por lo que implica los accidentes vehiculares en la entrada de Tuxtla Gutiérrez. Pasamos a otros asuntos, vamos un poco al rubro de la salud, que sigue siendo uno de los más afectados en Chiapas, a tal grado que inclusive se está denunciando que en algunos hospitales, particularmente los vinculados al ISSSTE, sencillamente ya no tienen recursos para operar. Gestores de servicios médicos de sindicatos federales se manifestaron a las afueras del Hospital Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debido a irregularidades en el manejo de los recursos, lo que ha provocado que no se cuenten con recursos para operar al inmueble para los meses de noviembre y diciembre. Gilberto Cano Suar, gestor de servicios médicos, comentó que un total de 50 gestores de diferentes dependencias exigen la remoción de las autoridades del ISSSTE, además de una auditoría interna inmediata para detectar el manejo de recursos que han sido ejercidos durante este año. A su vez, David Díaz Constantino, gestor de servicios médicos de la sección 7 del Magisterio, mencionó que en las últimas horas el hospital ya no proporciona estudios básicos para la detección de enfermedades, ya que no cuentan con el personal ni con los medicamentos para hacerlo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Lamentable, ojalá se pueda corregir toda esta situación, porque incluso fue una de las promesas que hicieron las autoridades previo a que entraran en funciones y que hasta el momento se siguen observando algunas anomalías. Voy en estos momentos a saludar a mi compañero William Chacón. Estuvo muy temprano en un hotel conocido en Tuxtla Gutiérrez cubriendo parte de las actividades de este foro que llevó a cabo la Secretaría de Protección Civil. Usted sabe, Chiapas desafortunadamente es un estado altamente vulnerable, no solamente al tema de los movimientos telúricos, sino también al impacto de fenómenos hidrometeorológicos y por supuesto también asuntos que tienen que ver con la sequía. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que a nivel mundial los efectos del cambio climático provocan cada vez más daños económicos por infraestructura pública y privada que resulta afectada por fenómenos severos como huracanes, sismos, tormentas, tornados y otros. México, como uno de los 30 países del mundo más vulnerables a desastres naturales, establece en el artículo 18 de la Ley General de Protección Civil la responsabilidad de los gobiernos para contratar seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre para proteger los bienes de infraestructura. Así lo comentó el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, durante la inauguración del Foro Internacional sobre la transferencia de riesgos por desastres causados por fenómenos naturales. Indicó que las finanzas públicas también requieren de mecanismos de protección para que cuando ocurra un fenómeno natural no impacte a las finanzas locales, sobre todo en zonas más vulnerables, como es el caso del sureste del país y en específico en Chiapas,
que como todos sabemos es vulnerable a determinados desastres naturales. Señaló que las pérdidas económicas y los costos de recuperación tienen un alto impacto en la capacidad de los países de bajos ingresos, ya que generalmente este tipo de pérdidas se encuentran fuera de un esquema de protección. Por último, Bueno, tenemos problemas en la comunicación con mi compañero William Chacón. Estábamos hablando de este asunto que tiene que ver con la reducción de riesgos en el estado de Chiapas. Le decía este tema y lo retomo en esta ocasión para comentar y ampliar un poco lo que tiene que ver con la renuncia de algunos alcaldes en nuestra entidad, en diversos ayuntamientos. El día de hoy, lo que usted ve en su pantalla es esta imagen que se llevó a cabo entre distintos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que estuvieron encabezados por Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión? También en un hotel conocido de la capital chiapaneca, asuntos políticos, y seguramente algo se está ya cocinando para las elecciones intermedias de 2021. El argumento que están mostrando, por supuesto, del lado de Morena es que es una suma de esfuerzos para la cuarta transformación. Usted saque su mejor conclusión, porque al final de cuentas se trata de un tema debatible, y aquí le mostramos esta lista que circuló a través de redes sociales y que tiene que ver la renuncia de estos alcaldes que no eran alcaldes por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Al contrario, se supone, al final de cuentas, que eran alcalde en oposición al gobierno en turno. Estamos hablando de que renunciaron del PRI 4 presidentes, de Chiapas Unidos 5 presidentes, del Partido Verde Ecologista 3 presidentes, de Nueva Alianza 3 presidentes, del PRD 2 presidentes, del Mover a Chiapas 2 presidentes y también 2 alcaldes independientes. ¿A dónde cree que se fueron? Pues sencillamente a Morena, el partido que está de moda y que al final de cuentas está gobernando en varias entidades de la República Mexicana. Le decía, desde la parte oficial se dice que se trata de la suma de esfuerzos. Ya veremos qué es lo que dicen los propios presidentes de estos partidos políticos en relación a este tema que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con un asunto netamente político. Usted recordará, será en el 2021 cuando en Chiapas se lleven a cabo elecciones intermedias, donde se estará renovando el Congreso local y por supuesto las dependencias, o más bien en este caso los propios ayuntamientos. Estos alcaldes que renunciaron son de La Trinitaria, de Motocintla, de Siltepec, de Amatenango del Valle, de Las Rosas, de Acala, de Parral, de Villa Comatitlán, de Frontera Comalapa, de Cintalapa, de Pueblo Nuevo, de Bellavista, de Benemérito de las Américas, de Tuzantán, de Salto de Agua, de San Lucas, de Chiapa de Corzo, de Solosuchiapa, La Grandeza, Simol y Zóyalo. Ahí está pues esta situación que sorprende el día de hoy, con la renuncia de alcaldes que se van al Movimiento de Regeneración Nacional. Saque usted su conclusión de este tema llamado política. Vamos a otros asuntos, un tema preocupante por supuesto y que tiene que ver con la inyección de recursos económicos para que la Universidad Autónoma de Chiapas pueda subsistir para el 2020. Necesita nada más y nada menos que 2,000 millones de pesos. Para que las operaciones financieras se desarrollen sin ningún contratiempo en la Universidad Autónoma de Chiapas, el presupuesto ideal para el 2020 tendría que ser superior a los 2,000 millones de pesos, puntualizó Carlos Natarén Nandayapa, rector de la máxima casa de estudios en la entidad. Entrevistado sobre el tema, reconoció que es complicado que se entregue tal cantidad por parte de la autoridad. Sin embargo, buscarán economizar el dinero que se asigne, tal y como lo han ejecutado en este 2019. En este año, la máxima casa de estudios trabaja con una cantidad superior a los 1,400 millones de pesos entre mezcla de dinero estatal y federal. No obstante, los problemas económicos que enfrentan han originado que el gobierno local inyectara
300 millones de pesos extraordinarios para pagar contribuciones. Afortunadamente, dijo el rector de la UNACH, pese a todos estos problemas económicos, cuentan con los recursos para pagar los aguinaldos correspondientes a fines de año. Bueno, en realidad el proyecto, el presupuesto de ingresos está considerando un 5% más, así viene el proyecto para la SEP, y eso también repercute en nuestras finanzas. Nosotros en principio entendemos que nos van a dar, al igual que en 2019, que fue el presupuesto anterior, se va a mantener idéntico el presupuesto. Por eso lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo es una reforma estructural para que con el mismo dinero podamos hacer un mejor uso de los recursos. La universidad gasta aproximadamente 2.060 millones de pesos al año. Sobre el tema de austeridad, los números son positivos, considerando que del gasto corriente presupuestado apenas se han erogado un 60%. Finalmente, el rector comentó que todavía existe una deuda de 1.300 millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, antes de cerrar este espacio, le presentamos los acontecimientos más importantes relacionados con el rubro de la cultura y los espectáculos con mi compañero Darwin Mendoza. Bienvenido, buenas tardes, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este martes y déjame comentarte que está en marcha ya el 10º Festival Internacional de Teatro Independiente Otra Latitud, que celebra en la Puerta Abierta. El día de ayer comenzó con una obra de teatro llamada De Fantasmas a Fantasmas por parte de la compañía La Flota Teatro, que viene de la Ciudad de México. Tras un discurso de bienvenida por parte del director de Confines Teatro, Jorge Alberto Zárate, mencionó que pese a las adversidades que tiene el festival, como son las limitaciones económicas, la poca liquidez y la falta de apoyo, ellos no desisten en la idea de seguir haciendo teatro y de continuar trayendo a través del festival o del 10º Festival de Teatro Independiente montajes que se hacen en otras partes del mundo y que vienen a entretener al público chiapaneco. Parte de lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la obra que se vivió ayer, que fue la inauguración de este festival de teatro que ya lleva 10 años de estarse realizando aquí en Tuxtla Gutiérrez. Es un festival que reúne obras de teatro de países como Argentina, Colombia, España, Perú. Han venido también de algunos otros lugares como Chile. Sin duda muestran parte de la diversidad escénica que se está realizando en el mundo y que dan pie también a que Chiapas tenga acceso a estas distintas manifestaciones que se llevan a cabo con los grupos escénicos. Las actividades continuarán durante toda la semana hasta el día 25, donde se hará una función de teatro que es una coproducción entre Francia y Chiapas, en el que estarán presentando una obra de teatro bastante interesante que se llama Pentensilea. ¿Tenemos declaraciones, Darwin? Sí, si quieres podemos ver un parte de la obra que se presentó ayer. Han estado poniendo cartas en mi mano desde hace 15 días. ¿Qué? Sí. Tratan de convertirme en un buzón. ¡Ay! Han estado poniendo cartas en mis manos. ¡Ay, hay otra! ¡Ay, aquí hay otra! ¡Ay, soy un maldito medium! ¡Ah! De repente la señorita D comenzó a convulsionarse violentamente, babeando y bajando sus piernas y brazos de tal manera que lo hacía y lo logró para molestarme. Bueno, pues ahí es parte de lo que estamos viendo, esta obra de teatro que parte de historias que fueron contadas por el escritor Charles Dickens y que ellos retoman y que las presentan como una especie de terror, pero más tirándole a la comedia, que es lo que finalmente pesa más dentro de esta producción. ¿Te parece si pasamos de lleno con la otra información de espectáculos? Y es que Dana Paola sufrió un accidente en su visita a Tepozotlán, allá a quien durante una visita tuvo un golpe, por lo que subió a redes sociales, y esto generó bastantes comentarios en contra de esta actriz que vimos hace poco estar presente en la serie Élite. Sin duda no pasó a mayores, fue solamente una malvivencia que tuvo la actriz que diera vida a Patito Feo allá en Atrévete a Soñar, en una telenovela de Televisa. Perfecto, Darwin, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Max Otero, don Marcos Osorio, por supuesto, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Fanny Guadalupe, en la producción el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho. Recuerda, mañana en punto de las 8 de la mañana.